estamos repitiendo para este grupo acá. Entonces, con su nombre de introducción dice inmunología o inmunidad frente a hongos, es porque también de la misma manera como hay inmunidad frente a bacterias, inmunidad frente a parásitos, inmunidad frente a virus, también lógicamente que hay inmunidad frente a hongos. Cada uno de esos tipos de inmunidad se comporta de acuerdo a la estimulación que le dan al bicho, ¿no? Porque hay algunos, por ejemplo, que uno llama, por ejemplo, bacterias intracelulares es una cosa, bacterias extracelulares es otra cosa. El virus son virus ADN y virus ARN. Los parásitos son muy específicos de cada región. Por ejemplo, nosotros en el uno tenemos cistosoma, pero cistosoma es uno de los parásitos en Asia, por ejemplo, que atacan más a las personas. Y los hongos, bueno, hongos sí tenemos en todo sitio, hasta aquí en el aire también tenemos hongos, porque infelizmente es lo que le da la categoría de este tipo de microorganismos, porque estos hongos se desarrollan a temperatura ambiente. El virus no, el virus si no tiene una célula muere. La bacteria, si no está bien cuidadita o en los esporos, muere. Y si el parásito no está en su medio preferido, también muere. ¿Okay? Entonces, estos hongos los que realmente tenemos que cuidarlos porque está en todo sitio. Y así, como yo les decía, la respuesta inmune frente a este tipo de microorganismos puede ser de acuerdo a lo que cómo ellos se presentan, extracelulares o intracelulares. ¿Okay? Acá tenemos dos, por ejemplo, ejemplos: el histoplasma capsulatum, que después van a ver su modo de acción, y el tricofiton. Este tricofiton es muy perenne, presente en las dermatitis, por ejemplo, que pueden existir. El viernes, por ejemplo, hicimos en el grupo de biología molecular y biología celular, hicimos una práctica de hongos y pudimos ver, por ejemplo, cómo los hongos se presentan bajo el microscopio como levaduras, como esporas, como filamatosos, como redondos y bonitos. Entonces, está más o menos en concordancia con lo que estamos haciendo ahora en inmune, con lo que ayer hicimos la práctica. Entonces, las infecciones por hongos se les llama también micosis. Cada vez que ustedes van al médico y le dicen es una micosis que tiene, es porque hay una infección por hongos. Se hace un raspado y se ve al microscopio, pero ahora con técnicas mejores, técnicas de biología molecular, se hace el raspado y se mete en una máquina de PCR, se saca el ADN y después se secuencia para ver exactamente cuál es el hongo que está presente, ¿no? Y como ustedes saben, son una causa de morbilidad y mortalidad en el ser humano. ¿Por qué? Porque hay hongos, por ejemplo, que se van al pulmón y causan mucha mortalidad. Hay hongos, por ejemplo, que están en las mucosas y también causan mucha mortalidad. Pero gracias a Dios nosotros tenemos un buen sistema inmune que se ocupa de todo eso. Tenemos un sistema inmune, por ejemplo, en la piel, que es muy poderoso, que evita de que los hongos entren o penetren en la piel. Tenemos un buen sistema inmune en el tracto gastrointestinal, que evita, por ejemplo, que las comidas que nosotros comemos nos puedan causar infecciones por hongos. Salvo que ustedes se vayan y coman un pan de una semana, va a tener hongos. Eso no, por eso que es muy importante la conservación que existe de los alimentos, ¿no? Y
Lo que se llama presente es de que justamente a nosotros podemos encontrar los hongos en cualquier sitio, en el medio ambiente. Y lo peligroso son justamente las esporas, porque estas esporas, como son tan pequeñitas, en el microscopio se ve unos puntitos así. Ellos entran en la nariz, pero gracias a Dios nuestro sistema inmune está bien. Pero ¿qué es lo que pasaría si nuestro sistema inmune estaría decaído? Ahí sí esto funciona, y vamos a ver cómo. ¿En qué ejemplo vamos a ver? Es esto lo que uno llama de hongos oportunistas. Siempre ustedes cuando han leído o cuando han escuchado los comienzos del virus que causa el SIDA, por ejemplo, del VIH, siempre decían, está con una infección oportunista. Esas infecciones oportunistas son justamente las causadas por hongos especialmente, porque al tener el sistema inmune de estos pacientes con VIH estar deprimido, entonces no hay quien lo pueda defender, y al no tener quien lo pueda defender, por eso se le llama oportunistas, ¿no? Entonces, si en una persona con un sistema inmune bien dotado a 0 kilómetros, no le va a pasar nada. Pero si ese sistema inmune estuviera deprimido, si estuviera en desventaja, ahí sí justamente van a entrar las infecciones oportunistas. Una de esas infecciones oportunistas, por ejemplo, es cándida. Si tú la primera cosa que tú ves a un paciente con SIDA, la primera cosa, vas a ver toda su boca blanca llena de cándida, su nariz llena de cándida, o cuando ya él está tosiendo mucho y ya está para poder irse a La Habana, ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Ahí ya el aspergillus ya entró al pulmón. Y el problema del pulmón es que las células del pulmón son como globitos. Entonces esos globitos cuando se revientan causan vacío. Por eso que la mayoría que tiene fibrosis pulmonar, la mayoría que tiene aspergillosis o cáncer de pulmón, necesita un respirador artificial porque ya no puede respirar. Sabes que los globitos que le daban la forma de respirar ya se hicieron, es como si un globo se reventase, o sea, ya no puede hacer nada, ¿no? Entonces, esos son las infecciones oportunistas, por ejemplo, pero solamente en los inmunodeprimidos. Entonces, cuando uno quiere hablar sobre la patogenia de la micosis, nosotros nos queda decir, por ejemplo, así como lo vemos, ¿no? Un número relativo pequeño de hongos es lo suficientemente bueno. O sea, por eso les digo, la depresión del sistema inmune es lo que hace con que nosotros no podamos desarrollar las enfermedades. Y un pequeño cantidad de hongos, y como ustedes saben que se desarrolla en medio ambiente, o sea, no necesita temperaturas ni bajas ni altas, ni cuidados especiales, entonces se va a desarrollar un montón, ¿no? Entonces, cuando esto se hacen las dosis van creciendo, se hace más virulento y ahí qué es lo que pasa, coloniza el organismo, ¿no? Entonces es interesante ver que los mecanismos de defensa que un ser humano tiene, primero comienza con su sistema inmune, después de eso, ver la cantidad de células del sistema inmune que van a participar acá. Cada uno es específico. Ustedes saben que, pero viene ahorita después, mejor. Lo que yo les decía, ese que le había mostrado ahí, es el histoplasma capsulato. Ese histoplasma capsulato, las conillas inhaladas se convierten en levaduras. Las conillas se convierten en levaduras. Tan es así que cuando tú ves al microscopio, por ejemplo, un hongo, dices, este hongo que tiene más o menos una estructura como una caña de azúcar, que tiene sus nudos, pero dentro de esos nudos tiene sus puntitos, ¿no? Y lo interesante que son los macrófagos. ¿Qué cosas son los macrófagos? Es vía la respuesta inmune que se está usando para poder hacer su diaperesis y endulfarlos, ¿no? A comerlos, ¿no? Pero lo interesante también que a veces estos hongos no se dejan comer por el macrófago, sino persisten en el macrófago. Y a eso se le llama
infección latente, o sea que en cualquier momento pueden desarrollar. Los mecanismos de defensa o de engañar al sistema inmune para que no sean comidos son ya cosas, mecanismos que se tienen que explicar después, ¿no? Entonces fíjense bien, por ejemplo, el viernes en la práctica de inmunología celular y ocular vimos bastante porque nosotros trajimos muestras de hongos y pusimos, después trajimos muestras de yogur para ver los lactobacillus y cómo estaba pasadito, porque lo dejé que se pase un poquito más, ya también tenía bacterias y algunos hongos también tenía. Pero estas son las formas en que más se encuentra. Lógicamente que aquí está en una 100x más o menos para poder ver eso, en una dimensión así. Entonces lo que yo les hablaba de los patógenos oportunistas, en este caso tenemos aquí el ejemplo de una cándida. El género cándida puede ser cándida sp y como yo les decía, estos son los hongos filamentosos que existen, cada uno de ellos cortando sus esporas y algunos con sus espículas que después, inclusive uno de los chicos se quedó admirado porque cuando sacamos su sangre para hacer análisis apareció un bicho en su sangre, estaba preocupado, pero no importa porque la sangre recorre todo el cuerpo y de repente jaló de ahí un bicho de cualquier parte, ¿no? Pero parecía un nemátodo porque se le veía exactamente su trompita y se le veía sus espículas, se le veía su trompita y dentro sus organismos. O sea, estaba bonito. Y este acá también otro ejemplo de lo que yo les decía, el género Aspergillus. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Este género Aspergillus que yo les digo que se mete en los pulmones, adelante, se mete en los pulmones y al entrar en los pulmones justo causa esa enfermedad en los inmunodeprimidos, ¿no? Entonces, para poder comenzar a entender, ya que nosotros vimos el mundo de los hongos, ya saben qué cosas son y qué más o menos de estructura que tienen, cómo se comportan, cómo infectan, otros viven normalmente en nuestra flora misma y otros son oportunistas. Tenemos que comenzar a ver como una manera de repaso para ustedes, porque esto ya lo deben saber hasta la saciedad, de que existen dos tipos de respuestas. Una es la respuesta inmune innata y la otra respuesta inmune adaptativa. La diferencia de los dos es simplemente esto acá. Primero, que es inmediata. La primera cosa que sale a defender nuestro sistema inmune de cualquier agresión, ya sea por bacterias, virus, parásitos o hongos, es nuestra respuesta inmune y eso que es inmediata. Y después, que una vez que ya esa respuesta inmune inmediata ha dado todo lo que tenía que hacer, recién viene la respuesta inmune adaptativa. Y esa inmune adaptativa uno dice que es lenta porque va a demorar. Tan es así que cuando, por ejemplo, haces un experimento en el laboratorio y dices, por ejemplo, vamos a infectar a este ratoncito con un hongo, con una cándida, por ejemplo. Entonces tú infectas el ratón con la cándida. El primer día, el segundo día, el tercer día vas a ver que el ratón está para morir, pero a partir del cuarto día parece Superman porque ya se recuperó, ya vino justamente esa respuesta inmune adaptativa. También es así que cuando tú quieres ver producción de citoquinas, verlo en el primer día, el segundo día, porque a partir del cuarto, quinto día ya esas citoquinas ya no las ves porque ya es otra cosa que entra en juego ahí. Y lo que es interesante que esta es menos específica, lógico, porque salen los monocitos, salen las células NK,
y que las células NK no tienen ningún, como se dice, ningún convenio con otras células para decir, mira, si tú no te presentas, yo tampoco no me presento, no existe eso. En cambio, con las adaptativas sí, por eso que se le llama que es más específica, porque mientras una célula T CD8 no tenga su clase 1, su MHC de clase 1 para poder ligar, no pueden recibir la presentación del antígeno. De igual manera, los linfocitos TCD4, si no tienen su clase 2, tampoco van a poder recibir la presentación del antígeno. Y más todavía, si la célula dendrítica que está presentando los antígenos no está madura, está inmadura, también no va a poder presentar. Por eso que uno llama que es más específica. Tiene que estar todo en orden, todo funcionando para que las células T, las células B, con la liberación de anticuerpos puedan actuar en cualquier infección. Entonces, fíjense bien, todo lo que hace una célula para poder llegar a su estadio final, que es justamente cómo él va a atacar al microorganismo. Ustedes saben que todos se originan en la médula ósea y tienen tres formas diferentes de poder seguir formándose. Primero, aquí la serie linfoide, donde ustedes van a encontrar las células B, células T, células NK, la célula mieloide, donde ustedes van a encontrar los monocitos, macrófagos y células dendríticas, y la otra serie que es de la megacariocitos de los glóbulos rojos, que va a dar origen a las plaquetas y a los eritrocitos, ¿no? Entonces todos ellos, una vez formados, una vez viniendo de una célula pluripotente que uno llama de una célula madre, después que se ha diferenciado hasta acá, viene el estímulo. Al venir el estímulo, entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Esas células se van a los linfonodos para dar su respuesta, para atacar el antígeno. Esas células se van a los tejidos para poder comer al microorganismo. ¿Ok? Entonces, ya ustedes saben que las células B se convierten en células plasmáticas para poder liberar sus anticuerpos, y las células T pueden ser o helper, citotóxica, helper como ayuda, y citotóxica para matar diferentemente al microorganismo. ¿Okay? Entonces, una vez que está diferenciado, solamente espera el ataque del microorganismo para poder actuar. El monocito es una célula muy interesante porque ella va a pasear en la sangre, para en la sangre, porque no tiene nada que hacer. Pero cuando ya viene alguna infección, algún microorganismo ya está presente, el monocito ahí mismo va a atravesar la vélula, o sea, donde está, va a atravesar y se va a convertir en macrófago. Y así como un macrófago ya puede comer al microorganismo. Antes no, antes el monocito para ahí, patrulla sí, suelta algunas citoquinas, pero no hace daño como lo hace el macrófago, que sí en los tejidos puede comer el microorganismo. Entonces, lo que yo les decía del sistema inmuninato, cómo se reconoce el hongo por el sistema inmuninato, ¿no? Ustedes saben que la célula principal del sistema inmuninato es la célula NK, ¿no? Entonces, lo más interesante es que la barrera de la piel, lo que uno llama el sistema tegumentario, es el principal que justamente cubre de las infecciones por hongos. Otro es la mucosa epitelial, porque en las mucosas también tenemos defensas, y otro es el sistema gastrointestinal, ¿no? Que yo les decía que es un sistema muy interesante, muy fuerte, y donde hay bastantes células que tú puedas aislar. Una de las cosas interesantes cuando uno hace gastroenterología es justamente en el ratoncito, del ratón se saca el sistema digestivo,
se separa entre intestino delgado, intestino grueso, un colon, y dentro del intestino delgado separa el duodeno, el duodeno y el ileum. Y ustedes pueden ver que la respuesta inmune en cada segmento de ese intestino es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque el microorganismo encuentra resistencia. Él puede ir pasando, ¿por qué? Porque si al pasar quiere decir que nadie lo está atacando. Entonces va pasando hasta llegar al colon. Una vez que en el colon ya sale, ¿no? Entonces justamente cuando se habla de inmunidad innata es porque ya el hongo viene y va a comenzar su trabajo. El trabajo. Esas niñas ahí que se están moviendo tanto, ¿qué pasó? Siéntense un rato tranquilos, ¿ok? Porque ustedes malogran a los compañeros, se mueven mucho. Entonces, fíjense bien, ustedes ya saben a la saciedad cómo se comporta el sistema inmune. Ya nosotros hemos visto cómo funcionan los anticuerpos. O los anticuerpos, una vez liberados por el estímulo del microorganismo, pueden ser neutralizantes o no neutralizantes. Neutralizantes aquellos que van específicamente contra un antígeno, y no neutralizantes que se forman pero paran vagando por ahí, no hacen nada. El complemento, ya ustedes saben cómo se activa el complemento, con una vía alternativa, con una vía clásica, una vía de las manosas, de acuerdo a qué el microorganismo que presente y cómo va a activar su receptor en la membrana, es donde se activan más de esas cosas. Y los receptores de reconocimiento soluble en las puertas de entrada. Siempre uno habla de receptores. Como ya les decía, el receptor es como si fuera la llave y la cerradura. Entonces, en la cerradura es el receptor. Y la llave, si yo vengo a abrir con mi llave de mi casa aquí, no voy a conseguir abrir. Pero si el señor viene y abre, que es del salón, sí consigue abrir. Así se comportan también esto aquí. Mientras no tengan una especificidad, una sustancia capaz de poder entrar en ese receptor, nunca va a entrar. Y ese es el ejemplo del último descubrimiento del virus del SIDA, como ya lo vimos una vez. Mientras haya CCR5, hay ingreso de virus. No hay CCR5, no hay ingreso de virus. Entonces la clave está justamente en el CCR5. Y no sé si les conté, pero un chino ahorita ha hecho su experimento, ha agarrado unos huevitos, ha aislado su célula CD4, le ha eliminado el CCR5 por ingeniería genética, por CRISPR, y dice, es que este bebito nunca va a tener SIDA. Nunca va a tener SIDA, pero hay que ver los efectos de qué podría estar causando esa delección que se le ha hecho en su ADN. Entonces esa es la ética que uno debe tener para no trabajar con seres humanos. En cambio, con los ratoncitos uno hace lo que quiere, ¿no? Entonces, una vez que todo esto está funcionando exactamente, inclusive por el complemento, ustedes saben que en el complemento hay unos componentes del complemento que se preocupan básicamente de la opsonización, del que agarra, ¿cierto? Entonces, esa captura de los hongos se produce, mientras que por otro lado, cuando no hay eso ahí, se vuelve y se sigue hasta el último punto, que es para poder hacer el huevo, ¿okay? Pero con la opsonización, jala, come, que es el proceso de la fagocitosis. Entonces, cuando yo les hable justamente de cuáles son estas sustancias, cuáles son esas banderitas que hacen con que justamente las células reconozcan, es lo que ustedes llaman el PRP, en inglés es PRP, ¿no? Son los patrones de reconocimiento. Y esos patrones de reconocimiento, ¿qué reconocen? Reconocen los PAM, en inglés PAM, son los patrones moleculares asociados a patógenos. Todos los patógenos tienen sus PAM. Y todos los PRP reconocen específicamente esos PAM. Como yo les decía, la cerradura con la llave. Un PAM, por ejemplo, que no queda reconocido por PRP, viene otro PRP y puede reconocerlo. Si ninguno lo reconoce, no hay ninguna acción. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante, la presencia de los PAM en los microorganismos, en este caso como estamos viendo hongos,
que reconoce un PRP, y vamos a ver cuáles son esos PRP. La quebradisca de los PAM son patrimonio de los patógenos, pero no de sus huéspedes. O sea, el hongo tendrá el PAM, pero yo no puedo tener el PAM, porque si yo tengo el PAM, ¿no? Pero el hongo sí tiene su PAM. Son esenciales para la sobrevida o patogenicidad del hongo, claro. ¿Qué es lo que busca el hongo? El hongo busca infectar, el hongo busca alimentarse de alguna forma, ¿ok? Por eso es su sobrevida, ¿no? Y patogenicidad, de acuerdo a cómo se hongo presenta estas banderitas de superficie, es que va a entrar en una determinada célula, ¿no? Y ejemplos de PAM, por ejemplo, acá son el LPS. Este es muy fuerte, sustancia, tan es así que en el laboratorio se utiliza esto para todo. Por ejemplo, si yo tengo un animal y le doy, por decirte, un hongo, un infecto con un hongo, y quiero ver su liberación de citoquinas, no me sale el experimento, ¿qué es lo que está pasando? Entonces el tutor te dice, a ver, para probar que tu sistema está bien, métele el LPS. Le metes el LPS y libera un montón de citoquinas, que está mal eres tú, porque el animal se está soltando citoquinas, pero alguna cosa está pasando para que ese no esté liberando las citoquinas, ¿ok? Entonces el PAM, el LPS es muy fuerte que se prepara ahí. Los péptidoglicananos, porque los péptidoglicananos son los componentes de la pared, ¿no? Entonces, así como tenemos la estructura bipolar en los bilipídica, por ejemplo, en las células, así tenemos los péptidoglicananos como componentes de esa pared celular, el ácido lipotecoico también. O sea, todos estos de aquí, de alguna manera, van a sensibilizar a la célula para poder actuar. Entonces, cuando nosotros hablamos de los PRPs, los PRP más conocidos en el mundo artístico son los Toll Eye Receptor. Esos Toll Eye Receptor tienen que ser justamente los causantes de cualquier cosa. Pero lo importante es que esos Toll Eye Receptor son específicos. O sea, yo tengo un Toll Eye Receptor, este microorganismo tiene un Toll Eye Receptor 2, va a entrar donde haya recepción de Toll Eye Receptor 2. Si este es Toll Eye Receptor 4, no puede entrar a un Toll Eye Receptor 2. Ejemplo nuevamente de la cerradura con la llave. ¿Ok? Entonces, en esa especificidad, fíjense bien acá, cada uno tiene su Toll Eye Receptor. Comenzamos con el más simple. El Toll Eye Receptor 9, por ejemplo, que reconoce pedazos de CPG en el ADN. Ahí tenemos el Toll Eye Receptor 5, que reconoce especialmente la flagelina. ¿Y qué cosa es la flagelina? Los componentes de los flagelos. ¿Qué cosas son los flagelos? Esos hilitos que ustedes ven en las bacterias, reconocen eso, el Toll Eye Receptor 5. Y de aquí para acá, el Toll Eye Receptor 3, que reconoce la doble cinta de ARN. Ustedes saben que los virus o son ADN o son ARN. Si son ADN, van a hacer su copia y listo. Pero si son ARN de una cinta, por ejemplo, fíjense bien, escuchen bien. El ARN de una cinta es el virus de VIH, por ejemplo. Pero ese virus de VIH no se va a quedar solito con su cinta. Él va a tener que quiere hacer una copia de esa cinta. Y para eso usa esa enzima, la transcriptasa reversa. Ese es el origen del PCR, por ejemplo. Cuando tú haces PCR, la primera cosa que tú dices, voy a aislar RNA. Aíslas el RNA de cualquier muestra, de cualquier bacteria, de cualquier cosa. Aíslas el RNA. Y después tienes que ponerle la transcriptasa reversa para que ese RNA haga su copia. Y esa copia se llama cDNA. C quiere decir complemento ADN, que quiere decir que ya hizo su otra copia. ¿Ok? Entonces, uno de los remedios antirretrovirales, por ejemplo, que existe para parar la infección por VIH, es un remedio que para la acción de la reversa transcriptasa, para que ya no siga siendo. El virus está ahí, no hay más copias, pero todavía está el virus ahí, no lo mata, pero evita que se reproduzca más.
porque si vamos a tener más virus, más